Hola, buenos días. Mi nombre es Laura Valentina Ospina Barajas. El tema que me correspondió es la influencia del uso del polvo de vidrio residual sobre las propiedades de los morteros de escoria activados con alcalí basados en la metodología de superficie de respuesta. Se estudió el efecto de los residuos de vidrio en polvo como material cementante, que potencia la resistencia, potencia el secado y brinda contracción y resistencia al ataque del sulfato del mortero. Los ataques de los sulfatos a los morteros ante la presencia del agua comienzan a dilatar el mortero, lo que produce deformaciones y grietas en los muros o bien roturas en el canto de los ladrillos. El objetivo de este trabajo fue estudiar la viabilidad de incorporar polvo de vidrio residual como material cementante, potencial en combinación con escoria, para desarrollar nuevos aglutinantes activados con vidrio soluble. La escoria es una sustancia vítrea formada por las impurezas que flotan en el crisol de los hornos metalúrgicos. Materiales y experimentación. Primero, escoria comercialmente disponible. La gravedad específica en la finura Blaine de la escoria era de 2,89 y 450 metros cuadrados sobre kilogramo. El coeficiente de basicidad fue del 1,06. Segundo, polvo de vidrio, obtenido por la trituración de vidrio de desecho con varios colores de un vaso reciclado, con una finura Blaine de 500 metros cuadrados sobre kilogramo. Tercero, cemento Portland ordinario, que fue utilizado como el aglutinante de referencia, con finura Blaine de 368 metros cuadrados sobre kilogramo. Cuarto, vidrio soluble compuesto por silicato e hidróxido de sodio. Quinto, activador de la solución que se prepara un día antes. Sexto, arena de piedra caliza triturada, que se utilizó como agregado fino en todas las muestras de mortero, con una densidad del 2,65 gramos sobre centímetro cúbico. Proporciones de mezcla y procesamiento, o sus siglas en inglés RSM. Explora las relaciones entre varias variables explicativas y una o más respuestas variables. Es útil para modelar y analizar los problemas en los que una respuesta de interés está influenciada por varias variables de entrada con el objetivo de optimizar esta respuesta. Cuando se usa RSM para encontrar la relación funcional entre la respuesta y varios factores, el diseño más comúnmente utilizado es el método de diseño compuesto central, o sus siglas CCD. Un CCD se hace ortogonal y giratorio por la elección de alfa. La distancia axial del centro de diseño en valor de alfa para la capacidad de rotación está determinado por número de puntos NF en la porción factorial del diseño. De hecho, alfa NF, un cuarto, por lo tanto, el valor de alfa para un diseño con dos factores es 1414. Además, para proporcionar una varianza razonablemente estable de la respuesta prevista, las carreras del centro deben incluirse en el CCD. Generalmente, se recomiendan de 3 a 5 puntos centrales. La figura 1 muestra el CCD para K igual a 2 factores. En el cemento AAS, el contenido de alcalí en el activador tiene una gran influencia en propiedades mecánicas, que finalmente afecta a la contracción. Además, la cantidad de polvo de vidrio tiene un efecto aparente en la fuerza del mortero AAS, cuando la cantidad de polvo de vidrio fue más del 20%. La fuerza del mortero AAS comenzó a disminuir. En consecuencia, dos factores a saber, el equivalente de dióxido de sodio al 20%, X1 y el contenido de polvo de vidrio X2 se consideraron activados alcalinamente. Composiciones químicas de escoria, polvo de vidrio y OPC, o cemento Portland ordinario. Su porcentaje en peso. Tenemos dióxido de silicio, óxido de calcio, óxido de aluminio, óxido de hierro, óxido de magnesio, óxido de sodio y óxido de azufre, con LOI, que es la pérdida de ignición. La pérdida de ignición representa la masa de humedad y material volátil presente en una muestra. Mezclar proporciones. Con el fin de obtener la viabilidad deseable y la capacidad de hacer la comparación, la relación aglutinante agregado y la relación agua aglutinante, para todas las mezclas se fijaron en 1,3 y 0,4 respectivamente. El agua era la suma de agua contenida en la solución de vidrio soluble y agua añadida, y el sólido era la suma de escoria.
polvo de vidrio y el sólido en la solución alcalina, el porcentaje de polvo de vidrio en lugar de escoria se calculó en masa. Los experimentos fueron diseñados de acuerdo con el método CCD, utilizando el software Design Expert. Se lanzaron un total de 13 mezclas de mortero para esta investigación. Los detalles de cada proporción de mezcla se presentan en la tabla 3. Mezcla las proporciones de mortero AACGP sugeridas por el diseño compuesto central. Métodos de prueba. Prueba de fuerza. Las pruebas de resistencia a la flexión y a la compresión de los especímenes fueron conducidos según el estándar nacional de China. Para cada mezcla, 40 por 40 por 160 milímetros especímenes prismáticos fueron preparados. 3 especímenes paralelos de cada mezcla se probaron a las edades de 3, 7 y 28 días para determinar las resistencias flexurales y la compresión promedio. Prueba de contracción de secado. Los valores de contracción por secado se midieron de acuerdo con ASTM C596. Los especímenes prismáticos con 25 por 25 milímetros se prepararon dimensiones de 285 milímetros y luego se desmoldearon después de 24 horas. Las muestras se colocaron en condiciones de laboratorio de 20 grados centígrados y 55% RH. Se registró el cambio de longitud de las muestras periódicamente hasta 120 días. Los resultados de las pruebas que se muestran con el promedio de valores de 2 especímenes. Resistencia al ataque de sulfato. Después de 28 días de curado, las muestras prismáticas 40-40, 160 milímetros se sumergieron en agua, especímenes como referencia, y en 2 soluciones, una que contiene un 5% en peso de sulfato de sodio y la otra el 5% en peso de sulfato de magnesio por hasta 90 días. La flexión y la compresión de las fuerzas de las muestras se midieron para encontrar una fortaleza de reducción antes de la prueba de resistencia. Se tomaron muestras de la solución y secado, ecuación 3 y ecuación 4. Se usaron para calcular la reducción en resistencia a la flexión de K1 porcentaje y la reducción en compresión de la fuerza K2 en porcentaje, respectivamente, donde F de F sub 0 y F de C sub 0 en micropascales representan respectivamente el promedio de flexión y resistencias a la compresión de 3 especímenes curados en agua, y F sub FL y F sub CL en micropascales, respectivamente, representan el promedio de flexión y compresión, resistencias de 3 especímenes curados en las soluciones de prueba. Resultados y discusión. Análisis de la superficie de respuesta para la fuerza. Análisis de modelos de superficie de respuesta. Las fortalezas de las 13 muestras se muestran en la tabla 4. Los modelos matemáticos para resistencia a la flexión de 3 días, F sub 3F flexión de 7 días, de fuerza F sub 7F resistencia a la flexión de 28 días, F sub 28F compresión de 3 días, fuerza F sub 3C, resistencia a la compresión a los 7 días, F sub 7C y compresión a 28 días, F sub 28C, se dieron en las ecuaciones de la 5 a la 10. Alfa se establece como 0.05. La idoneidad de estos modelos fue determinada por el análisis de varianza ANOVA, que se muestra en la tabla 5. Valor P de modelo, probabilidad mayor a F y valor F obtenido de ANOVA, su resultado tiene una importante influencia en la evaluación del modelo seleccionado. El valor P, probabilidad mayor a F, menor al 0.05, indica que el modelo seleccionado es estadísticamente significativo. Los modelos fueron significativos. Los coeficientes de determinación R2 de los modelos F sub 3F, F sub 7F, F sub 28F, F sub 3C, F sub 7C y F sub 28C fueron 0.9682, 0.9515, 0.9754, 0.9878, 0.9836
y 0.9678 respectivamente. La aptitud de los modelos se evaluó a través de la falta de pruebas de ajuste, P mayor al 0.05, que indicaron que los modelos seleccionados eran confiables y útiles para la predicción de F sub 3F, F sub 7F, F sub 28F, F sub 3C, F sub 7C y F sub 28C. Cuando el valor P es menor que 0.05, el término modelo indica un efecto significativo sobre las fortalezas, como se ve en la tabla 5. El valor P de X1, 2 fue menor que X1 y X2, 2 para fuerzas de flexión. Esto significaba que su influencia en el desarrollo de las resistencias a la flexión fue más alta. Parcelas de superficie de respuesta. El efecto de interacción entre el equivalente de dióxido de sodio y el polvo de vidrio contenido en las fuerzas de flexión y compresión está representado mediante gráficos de superficie de respuesta 3D. En la figura 2 se observó que cada gráfico disminuyó significativamente en ambos lados del pico, que indicaba que las fuerzas de flexión y compresión de los morteros AASGP aumentaron primero y luego disminuyeron con el aumento del contenido de dióxido de sodio equivalente y polvo de vidrio. El bajo o el alto contenido de alcalí no era bueno para la resistencia del mortero AASGP y el equivalente ideal de dióxido de sodio estaba en el rango del 7 al 9%. Cuando el contenido de alcalí es bajo, la disolución de los minerales de aluminosilicato y la liberación de iones de silicio en el vidrio es baja. La cantidad de escoria que participó en las reacciones de cementación es limitada. Como resultado, es difícil formar una microestructura densa, lo que resulta en relativamente bajas resistencias. Sin embargo, el contenido alcalino excesivo puede aumentar la contracción del secado, que finalmente conducen a la disminución de las fortalezas. La adición de una cantidad adecuada de polvo de vidrio para el mortero AAS tuvo un efecto positivo en los puntos fuertes. En este estudio, las fortalezas aumentaron con el aumento en el contenido de polvo de vidrio hasta aproximadamente 15%, pero disminuyó cuando el contenido de polvo de vidrio superó esta relación. La finura del polvo de vidrio es mayor que la de la escoria. Cuando el contenido de polvo de vidrio era inferior al 15%, las fuerzas se incrementaron debido a su efecto de relleno. Sin embargo, cuando el contenido de polvo de vidrio excedió el 15%, los puntos fuertes disminuyeron debido a la baja activación del vidrio por la solución de alcalino. También la contribución del polvo de vidrio al desarrollo de las fuerzas se manifiestan solo después de 28 días. Como se muestra en la figura 2, las fuerzas de flexión y compresión fueron maximizando cuando el equivalente de dióxido de sodio y el contenido de polvo de vidrio controlado en una proporción adecuada. La línea de contorno de dióxido de sodio, el patrón equivalente era más grueso. El patrón tridimensional era más empinado que el patrón de contenido de polvo de vidrio. Esta observación sugirió que el equivalente de dióxido de sodio afectaba a la flexión y a la compresión, puntos fuertes que el polvo de vidrio contenido, que estaba de acuerdo con los resultados de la varianza de los modelos matemáticos establecidos. Mejoramiento. El problema de optimización multiobjetivo también se llama multicriterios, problema de optimización, que se compone de un conjunto de objetos y funciones de restricción asociadas. Una optimización numérica, técnica que usa las funciones de deseabilidad DJ para cada respuesta, se ha utilizado para optimizar la respuesta simultáneamente. El rango de valores de una función de deseabilidad DJ es de 0 a 1, donde 0 representa un valor de respuesta totalmente indeseable y 1 muestra un valor de respuesta ideal o totalmente deseable. Al maximizar la media geométrica de las funciones de deseabilidad individual, un multiobjetivo de problema de optimización puede ser resuelto. En este trabajo de investigación, los más altos, F sub 3F, F sub 7F, F sub 28F, F sub 3C, F sub 7C y F sub 28C, fueron las propiedades mecánicas deseables para el mortero AASGP.
y así fue necesario para maximizar las fuerzas de flexión y compresión simultáneamente. Y estas 6 respuestas fueron considerando de igual importancia. La solución de este multiobjetivo optimización y su diagrama de contorno se presentan en la figura 3. Las figuras mostraron que los valores óptimos del equivalente de dióxido de sodio por 1 y contenido de polvo de vidrio por 2 con la mayor deseabilidad de 0.846 fueron 8,31% y 14,57% respectivamente. Contracción por secado. Contracción por secado de OPC, AAS y AASGP, mezcla optimizada. Los morteros frente al tiempo se muestran en la figura 4 hasta 120 días, cuando el contenido de alcalí fue de 8,31%. La adición de 14,57% de polvo de vidrio podría reducir los valores de contracción por secado del mortero AAS hasta 15,8% a un día y 20,3% a los 20 días. Esto puede deberse a la estabilidad del producto de reacción principal, CSH, y gel de sílice íntimamente mezclado, y como resultado de una mayor resistencia. Sin embargo, la contracción por secado del mortero AASGP fue aún mayor que el mortero OPC. Ataque de sulfato. Los datos sobre la reducción de la resistencia del mortero OPC, AAS y AASGP, mezcla optimizada, especímenes colocados en soluciones de sulfato de sodio al 5% y sulfato de magnesio al 5% se presentan en la figura 5. Cuando se sumerge en soluciones de sulfato, el mortero AAS mostró un rendimiento superior en comparación con el mortero OPC, considerando la variación de resistencia. Mientras tanto, hasta 90 días, los puntos fuertes del mortero AAS redujeron más que el mortero AASGP en ambos ambientes. La reducción de la resistencia a la fricción para el mortero AAS fue de 2,6% en solución de sulfato de sodio y 6,1% en solución de sulfato de magnesio, mientras que para el mortero AASGP fue de 1,9% y 4,5% respectivamente. Asimismo, la reducción de la resistencia a la compresión para el mortero AAS fue del 3,4% en solución de sulfato de sodio y el 7,6% en la solución de sulfato de magnesio, mientras que para el mortero AASGP fue del 1,5% y 4,0% respectivamente. Estableció que el 14,57% de polvo de vidrio incorporado en el mortero AAS podría mejorar la capacidad de resistencia al ataque de sulfato, porque el polvo de vidrio podría separar algo de silicio y aluminio, lo que da como resultado una reacción de polimerización más completa y rápida. La muestra óptima tiene una estructura bien empaquetada, con un menor número de microfisuras y poros, como se muestra en la figura 6. Como se muestra en la figura 5, la solución de sulfato de magnesio al 5% fue más agresiva para las muestras de mortero que la solución de sulfato de sodio al 5%. La razón es que la presencia de magnesio conduce a la descalcificación del CSH o CaSH. Luego se puede formar yeso y o etringita de hecho. El sulfato de sodio también se usa a menudo como activador en sistemas de escoria activados con álcalis. Conclusiones. Las siguientes conclusiones principales se extrajeron de este trabajo. La metodología de superficie de respuesta RSM demostró ser eficiente y un método útil para optimizar los parámetros de diseño del mortero, los AASGP. Los resultados ANOVA han verificado que la rapidez de los modelos de fuerzas seleccionados basados en RSM fue satisfactoria. El análisis estadístico indicado en el mortero AASGP, el equivalente de dióxido de sodio, afectó las resistencias a flexión y compresión a 3, 7 y 28 días, más significativamente que el contenido de polvo de vidrio, y la interacción entre el equivalente de dióxido de sodio y el polvo de vidrio. El contenido no tuvo un efecto significativo.
Cuando se trata de resistencias a la flexión y compresión de 3, 7 y 28 días, los valores óptimos de las variables de diseño obtenidas fueron los siguientes. Un equivalente de dióxido de sodio de 8,31% y un contenido de polvo de vidrio de 14,57%. Los experimentos indicaron que el mortero AAS tenía mayor resistencia que el mortero OPC. El mortero AAS mezclado con 14,57% de polvo de vidrio exhibió las mayores resistencias. La verificación de los experimentos indicaron que los valores experimentales coincidían bien con los valores predichos de los modelos de fuerza, ya que los porcentajes de error eran insignificantes. Bajo las mismas condiciones, el mortero AAS tenía una mayor contracción por secado que el mortero OPC. La contracción por secado del mortero AAS se pudo reducir en un 15,8% en un día y en un 20,3% a los 120 días, mediante la adición de un 14,57% de polvo de vidrio. Sin embargo, la contracción por secado, los valores eran aún más altos que los morteros OPC. El mortero AAS tenía una resistencia más excelente al ataque de sulfato que el mortero OPC. El mortero AASGP, con la combinación óptima del 8,31% de dióxido de sodio más el 14,57% de polvo de vidrio, mostró la mejor resistencia al ataque de sulfato para el mortero OPC, AAS y AASGP. La solución de sulfato de magnesio al 5% fue más agresiva que la solución de sulfato de sodio al 5%. El polvo de vidrio desechado es una mezcla prometedora para preparar mortero de escoria activado con álcali, cuando la mezcla de vidrio soluble e hidróxido de sodio se usó como activador. Se recomienda considerar la optimización entre el equivalente de dióxido de sodio y el contenido de polvo de vidrio cuando se usa polvo de vidrio residual en el mortero de escoria activada con álcalis. Muchas gracias.